tardes. El acto lo convoca la Asociación de la Prensa, como bien saben ustedes, pero me pide y me hace el honor de que lo presida en nombre del Gobierno, honor que acepto con mucho gusto, sintiéndome en parte también integrante de la familia o del grupo de profesionales de la comunicación. En primer lugar, les transmito un saludo del presidente del Gobierno. Tiene que estar mañana en La Palma, hemos tenido hoy el consejo, hemos acabado un poco más tarde y he visto sus deseos y sus propósitos y su intento de acompañarles esta tarde, pero no ha sido posible, por lo que en su nombre les transmito a todos, presidente, doctor, la salutación del presidente y del Gobierno en general. Por tanto, iniciamos el acto con la intervención del doctor Amós García, yo iba a llamarlo Montelongo, pero no, Amós García Rojas, ¿no?, que es vacunólogo. A veces piensa uno que los vacunólogos están todos en el Parque Santa Catalina, el Kiosco Numancia, el Dinámico, en el Puerto de la Cruz, porque la pandemia nos ha obligado a todos a hablar de vacunas y de vacunología. Pero las personalidades como las del doctor García Rojas, empleado público, además, servidor público, nos recuerdan que conviene hablar de lo que se sabe. Al menos eso intenta hacer el Gobierno. Y esta tarde la Asociación de la Prensa propone que el doctor García Rojas nos obsequie con sus impresiones sobre lo que hemos vivido. Si hubiera que elegir unas pocas personas representativas del año al que se refiere el anuario y de esta época y de España, ¿no?, no solo de Canarias, pues indudable que el doctor García Rojas estaría entre ellos. Trabajamos en la misma consejería unas cuantas semanas y en todo caso trabajamos en la misma administración. Yo aprovecho para darle las gracias no solo por lo que ahora nos diga, sino por lo que ha hecho y por lo que ha significado en estos meses, en este largo año y pico de COVID-19. Tiene la palabra el doctor García Rojas. Muchísimas gracias, consejero, por sus amables palabras. En primer lugar, agradecer lógicamente a la Asociación de Periodistas que haya tenido también la amabilidad de invitarme a estar presente en este acto, un acto que sin lugar a dudas representa un punto de inflexión porque nos hace reflexionar con un documento brillante que he podido ojear ya, un documento brillante lo que ha significado desde el punto de vista informativo el último año en nuestra comunidad autónoma. Yo, si me permiten, les diré en primer lugar que me encuentro muy a gusto estando rodeado de profesionales de los medios de información. Me encuentro muy a gusto porque no he parado de decir en el contexto de la pandemia que para intervenir sobre la pandemia hacía falta fundamentalmente vacunas, mascarillas, higiene, distancia física, ventilación e información. Porque la información era un elemento clave que actuaba como elemento fundamental en hacer algo que era absolutamente necesario: calmar la ansiedad, el miedo de numerosos sectores de la ciudadanía. Y para eso los medios de comunicación han tenido un papel importantísimo, fundamental. Yo, desde esa perspectiva, y lo he dicho más de una vez, les doy las gracias. Les doy las gracias por el papel que han desempeñado a lo largo de la pandemia. Y hasta soy capaz de pedirles disculpas porque en ocasiones la ciencia no ha tenido respuestas inmediatas. Pero claro, es que a veces nos olvidamos que navegar en ciencia es navegar en incertidumbre, que se va consolidando en espacios de conocimiento conforme aumentan las evidencias. Ya lo decía una frase asociada a él, uno de mis poetas favoritos, Mario Benedetti, una frase asociada a él decía: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y eso es ciencia, navegar en incertidumbre, y a veces no había respuesta. Y hay que ser consciente de que en muchas ocasiones hay que saber decir no sé, porque no tengo elementos de reflexión o evidencias que me permitan afirmar con rotundidad algo.
también lo expresaba Bertrand Russell de una manera absolutamente brillante. Decía que uno de los grandes problemas del mundo es que solo los ignorantes afirman o niegan rotundamente, los inteligentes dudan. Y es eso lo que nos hace avanzar, la duda es la que nos hace avanzar. Y yo repito, me siento muy a gusto estando entre profesionales de los medios, porque casi con la vida que he seguido en los últimos 2 años, casi me considero uno más de ellos, además de médico, casi. Y bueno, reforzar que estamos en un momento importante en las intervenciones frente a la pandemia, un momento muy importante, en el que el gran elemento diferenciador de la situación son las vacunas. Y como siempre me gusta decir, voy a matizar esto que he dicho, las vacunas por sí solas no sirven para nada. Lo que sirve es que hayan profesionales que puedan administrar las vacunas. Lo que sirva es que hayan políticas vacunales públicas que permitan que las vacunas sean administradas por profesionales en centros dignos. Eso es lo que salva vidas. No son solo las vacunas. Las vacunas por sí solas en un frigorífico no salva absolutamente nada. Lo que nos salva es que hayan profesionales y que hayan políticas que permitan que las vacunas lleguen a quien las necesita. Y estamos en ese ambiente. En estos momentos nuestro país está liderando las coberturas vacunales a nivel mundial. Está además siendo el país más solidario con respecto a los países en vía de desarrollo, que es otro elemento clave de intervención contra la pandemia, de tal manera que ayer el director general de OMS felicitó a España por ser el país más solidario en cuanto al proceso de donación de vacunas. Y eso creo que es importantísimo. Pero también me gustaría subrayar otra faceta, y ya voy acabando antes de que me tiren de las orejas. No podemos poner todos los huevos de la intervención frente a la pandemia en el cesto de las vacunas. No podemos poner todos los huevos en el cesto de las vacunas, porque las vacunas, que es el elemento clave que va a permitir que la faceta más dramática, más oscura que ha tenido la pandemia, que son las UCI y los fallecimientos, disminuya claramente, porque fundamentalmente con ellas lo que conseguimos es evitar las formas graves de la enfermedad, pero no conseguimos evitar la infección. Por lo tanto, junto a las vacunas tenemos que reforzar el mensaje preventivo que desgraciadamente está bajando de intensidad. Y ese mensaje preventivo es recordar que las mascarillas en interiores y en exteriores, si no respetamos la distancia física, la higiene, la ventilación, son elementos claves para disminuir los riesgos de infección. Por lo tanto, reforcemos el mensaje preventivo de vacunas, pero también de medidas preventivas mecánicas frente a la enfermedad. Son los dos elementos fundamentales de intervención, junto a la petición a las autoridades sanitarias que, en caso necesario y según el peso de la pandemia, tomen medidas drásticas que eviten la difusión de los contagios, sobre todo en los espacios cerrados, que es donde más contagios se van a seguir produciendo. Los espacios cerrados mal ventilados, donde nos desposeemos de las mascarillas. Y yo creo que con estas líneas de reflexión que les quería trasladar a ustedes, pues la verdad, volverles a manifestar que estoy profundamente a gusto. Tengo miembros de mi familia, como mi hermano Eduardo, que forma parte real del colectivo de profesionales de los medios de comunicación. Yo soy un aprendiz, pero durante estos 2 años mi proceso de aprendizaje ha sido intenso, se lo puedo asegurar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene ahora la palabra el presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife, don Salvador García Llano. Presidente. Muchas gracias, consejero, autoridades, concejal, comisionado, obispo, director de Casa África, amigos y compañeros, componentes de la Junta Directiva. Presentamos este anuario ya casi cuando el año está terminado, pero con una voluntad clara de seguir transmitiendo una información valiosa, muchos datos y, sobre todo, contrastar las impresiones de quienes rubrican, de quienes firman sus trabajos, cuya colaboración es el momento ahora de agradecer, junto con la de los anunciantes, que han hecho al final pues un documento que no solo sirve como
elemento de consulta, sino también como contenido valioso de los fenómenos sociales y actuales que estamos viviendo. Unas breves consideraciones con respecto a los contenidos, precisamente. Primero, resumimos el año desde el punto de vista de la actividad de la Asociación de Periodistas de Tenerife, con algunos hechos, algunos hitos relevantes. Por ejemplo, la adquisición y entrada en funcionamiento de la nueva sede social en la calle San Francisco, acaso sea el hecho sobresaliente para la Asociación de Periodistas en este año que se agota. Año 2021, en el que nos ha quedado pendiente, lo decimos en tono autocrítico, haber completado el comienzo de la tramitación de la Ley de Creación del Colegio Profesional de Periodistas de Canarias. Confiamos en que una vez esté completada la documentación exigida, ese proceso se desarrolle ya con normalidad. Ha sido un ejercicio que ha permitido estrechar relaciones con la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife, a cuya conmemoración en su centenario nos hemos sumado de forma proactiva. Esperamos seguir aportando pruebas como las sesiones del Foro Ángel Aroch. Igualmente, seguiremos colaborando con la Academia Canaria de la Lengua y prestaremos toda la colaboración necesaria a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna en el proceso de formación de su alumnado, futuros profesionales de la información. Y durante 2021 hemos hecho efectiva la concesión del premio Patricio Estébanes al compañero Juan Carlos Carballo Marrero, aquí presente, y a quien doblamos los aplausos que ya le dedicamos. En un plano más genérico, seguimos asistiendo con preocupación a hechos que afectan negativamente a la profesión, como es la destrucción de empleo o la precarización del escaso que se crea. Cierto que debemos saludar a medios que han visto la luz, pero no es menos cierto que la resiliencia, allí donde se da, es muy costosa. La polarización de la política ha contaminado a los medios de comunicación. Concluía recientemente un foro convocado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, en colaboración con Fundación La Caixa. Asumirla significa que trabajar a fondo para evitar vicios y males que mermen la credibilidad y la calidad de los productos informativos es un hecho que se impone. Sin perder de vista los valores del respeto, la tolerancia y el pluralismo consagrados en la Constitución, cuyo 43 aniversario hemos conmemorado recientemente, no está de más recordar el apartado A del artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito y cualquier otro medio de reproducción. Y debemos seguir muy atentos a la evolución de las redes sociales, consideradas por alguna opinión profesoral como arma de doble filo para el periodismo. El informe anual sobre la profesión que edita la Asociación de la Prensa de Madrid y que verá la luz el próximo miércoles 15, inserta datos reveladores al respecto. Nos congratulamos, en fin, de los premios de alcance nacional conquistados por medios y profesionales canarios. Y a quienes resisten allí, entremezclados con el pueblo palmero, los profesionales de la información, que, como digo, resisten e informan, viviendo una experiencia memorable en sus cometidos, les enviamos desde aquí un mensaje de aliento. Ellos son el reflejo del periodismo responsable, en el que se aprende constantemente y el que se curte a pie de volcán con celo y esmero. Nuestro reconocimiento a su dedicación y nuestro deseo de que pronto sean otras las señales que deban transmitir y reflejar.
Gracias. En cuanto al anuario, lo verán a continuación, yo simplemente les adelantaré algunas breves consideraciones. La asociación promueve desde 2005 la publicación, esta es la 11ª edición del Anuario de Canarias, un libro que ofrece una visión retrospectiva sobre los hechos sobresalientes acaecidos en el año al que dedica cada edición, en este caso de 2019 y 2020. Precisamente por este hecho hay quizás algunas redacciones de los artículos que se publican algo desfasadas, porque se celebraron o se entregaron los escritos antes de Olimpiadas o algún otro acontecimiento que nos cogió sobre la marcha y entonces pilla aparentemente pues un desfase, como digo, pero se resolverá en la próxima edición, tendremos oportunidad de puntualizar y dejar las cosas en su sitio. Después de 11 volúmenes, como comprenderán, el corpus acumulado de textos y datos del Anuario de Canarias incluye 1.320 artículos de 547 autores y más de 6.000 titulares de prensa entre los años 2004 y 2020. Este anuario es el de mayor envergadura de los editados en España por asociaciones o colegios de periodistas. Cuenta con un prólogo en el que escribe el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a quien correspondemos con la salutación que el consejero al principio señalaba, y el director del anuario, que está por aquí presente, José Miguel Galarza. Además, colabora en esta edición el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, Nemesio Rodríguez. Para Galarza, su hermano, su familia, para sus colaboradores también nuestro aplauso. La publicación cuenta en esta oportunidad con la participación de más de 120 firmas, entre periodistas, especialistas en las materias tratadas y autoridades, que ofrecen una visión retrospectiva dividida en 6 apartados a lo largo de sus 392 páginas. Canarias, economía, sociedad, medios de comunicación, deportes y gente. En esta 11ª edición, y atendiendo a las excepcionales circunstancias generadas por la pandemia, se incluyen 2 secciones iniciales a modo de dossier COVID-19, denominadas El desafío sanitario y la vida en la pandemia. En ese bloque se presentan artículos de reconocidos especialistas como el profesor Basilio Valladares y el epidemiólogo presente entre nosotros esta noche, después de haber intervenido Amos García Rojas, a quien le expresamos también nuestro reconocimiento en nombre de la asociación. Asimismo, incluye una exhaustiva recopilación de titulares de los 4 periódicos editados en nuestras islas, que a modo de apéndice permite realizar un recorrido condensado, sintetizado, por los hechos que dominaron el primer plano de la actualidad del archipiélago. En un anuario es imprescindible contar con información estadística y aquí la tienen ustedes. Vuelve a suponer también, pues eso, uno de los atractivos de la obra. En total, el Anuario de Canarias 2019-2020 ofrece 344 tablas y 31 gráficas sobre la mayoría de las materias tratadas, con especial relevancia para la transparencia y los procesos electorales más recientes. Voy acabando diciendo que llaman la atención las 27 tablas dedicadas a recoger la serie de ganadores de los principales premios y certámenes de nuestra comunidad autónoma, los premios Canarias, los premios Joven Canarias o los instituidos por la Universidad de La Laguna, entre otros. En fin, el anuario se ha convertido con el paso del tiempo, y esto es lo que pretendíamos, empezando por los promotores, por los mentores, los hermanos Galarza, hecho hace ya algunos años, la primera edición. Queríamos que se convirtiera en una publicación de referencia, ¿no?, por su exhaustivo repaso
del acontecer isleño. De hecho, la biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria incluye desde noviembre de 2011 la consulta del Anuario de Canarias a través de su conocido y popular portal digital Hable. Así, todas las ediciones de la publicación forman parte ya de uno de los mayores portales digitales de publicaciones seriadas, en especial de prensa, de toda España y del mundo hispánico. La asociación apuesta por su edición en Internet, accesible en la dirección que podrán conocer, www.anuariodecanarias.es, que permite la consulta gratuita de las 10 ediciones del anuario. En breve también estará disponible esta undécima edición que hoy presentamos. El anuario cuenta desde su nacimiento con el alto patrocinio del Gobierno de Canarias, además del respaldo publicitario de otras entidades y organismos públicos. La realización está a cargo de la agencia ACAN, firma especializada en la elaboración de trabajos similares de recopilación y síntesis historiográfica de la vida de nuestra comunidad autónoma. Esto es lo que queríamos decir, no sin antes reiterar nuestro reconocimiento al consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias por habernos acompañado, al doctor Amos García, cuya figura y cuyo relieve no es necesario que destaque más, sino que simplemente nos ha honrado con su presencia para hacer incluso más valioso el contenido del acto después de las cosas que nos ha dicho. A las autoridades presentes y a todos, en definitiva, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y el deseo de que la lectura, la consulta del anuario les sea provechosa. Muchas gracias. Aunque presida, que es una circunstancia completamente accesoria, le pido permiso al presidente para cumplir su propio encargo, que es el que exprese diga algunas palabras en relación con lo que nos convoca. Las primeras tienen que ser de felicitación para la Asociación de Periodistas, porque además había habido un cierto lapso de incertidumbre, como nos ha ocurrido con casi todo en esta larga temporada, de incertidumbre, como decía antes el doctor García Rojas. Así que enhorabuena por hacer una obra, al menos en una primera ojeada, tan interesante, tan atractiva y tan bien hecha, y que produce siempre la sensación de facilidad de manejo y facilidad de lectura y de simplicidad y de accesibilidad que solo producen las cosas muy bien hechas. Hago uso con relativa frecuencia de una cita que oía un escritor, Antonio Muñoz Molina, y se la atribuía a Thomas Mann, escritor alemán, como saben todos ustedes, según la cual el gran arte borra las huellas del esfuerzo. Es decir, aquello que encontramos muy bien hecho, cuando vimos una composición musical o vemos un cuadro o vemos una obra como esta, nos parece que es muy sencillo hacerlo, que es muy simple, que cualquiera puede juntar un conjunto de textos, unos datos, unos índices, unos cuadros estadísticos, cuando la realidad es que si incluso unos obituarios verdaderamente entrañables, por lo que he podido ver, ¿no? Cuando la realidad es que si eso es así, si resulta tan sencillo encontrar los datos estadísticos de un ayuntamiento, las gráficas de evolución de la pandemia, es porque detrás de este gran arte hay un enorme esfuerzo. Enhorabuena, por tanto, al presidente de la Asociación de Periodistas por proporcionarnos a todos un instrumento de conocimiento, y es la primera de las palabras que querría que fueran de las pocas que el presidente me pide y me permite que diga. Conocimiento. Yo creo que una de las principales lecciones políticas, morales, sociológicas, humanas, que debemos extraer de lo ocurrido, no solo entre nosotros, también entre nosotros. Ahora estoy pensando en la situación de la isla de La Palma, pero con la pandemia en el conjunto del mundo,
es la importancia de que las decisiones políticas, de que las actuaciones políticas, las actuaciones de los poderes públicos, de las autoridades, de las administraciones, estén fundadas en el conocimiento. El recurso al conocimiento como apoyatura de la decisión de la autoridad pone a los ciudadanos a salvo de la ocurrencia, de la fabulación, de la improvisación. De todo eso nos salva el recurso al conocimiento. Y yo creo que si tiene efectos positivos, del volcán de La Palma me cuesta mucho reconocer el más mínimo efecto positivo, pero de la pandemia también es posible que con cierto disgusto, con cierta incomodidad, si tienen estos acontecimientos un efecto positivo, algunos efectos positivos, entre ellos está el de poner en primer plano la necesidad de tomar decisiones contando con las personas que saben, contando con las personas que entienden, aunque las personas que saben y entienden nos dicen, como ha ocurrido ahora, que probablemente el conocimiento sea justamente el resultado de la duda, de la investigación, de la pregunta, de la nueva pregunta, de la nueva realidad. Pero eso nos pone a los ciudadanos, hablo ahora como ciudadanos, como digo, a salvo de la improvisación, de la ocurrencia, del cambio de criterio injustificado. Incluso cuando el conocimiento es dudoso, porque como el doctor García Rojas ha dicho en muchas ocasiones, los propios técnicos, los propios científicos se han desenvuelto entre la incertidumbre desde los momentos iniciales para la calificación. Recuerden que iniciamos el combate sin saber muy bien si se trataba, como algunos decían, de una gripe que se resolvería, lo cual no nos impidió tomar decisiones, como recordará muy bien el doctor, como la del el confinamiento de 1000 personas en un hotel, cuando aún no estaba declarada la pandemia, cuando aún estábamos con una aparente gripe. Pues bien, incluso desde la incertidumbre, desde la duda, desde la búsqueda del conocimiento, se alumbra el camino para decisiones políticas más acertadas, menos frívolas, menos superficiales, que sin el conocimiento hubieran podido producirse. La segunda reflexión es poner en valor el conocimiento que la propia administración pública, que los servicios públicos, que los empleados y empleadas públicas atesoran en su interior. El doctor García Rojas es un ejemplo magnífico de esto que estoy diciendo. Nosotros tenemos en Canarias, solo en la administración pública, más de 60.000, el comisionado de transparencia seguro que se sabe el número exacto, hablando de la comunidad autónoma, a lo que hay que añadir los profesores universitarios, el personal de la administración del Estado, no sé cuántas personas trabajan en los servicios públicos en Canarias. Improviso un poco y pienso que no debe estar lejos de los 100.000. Bueno, pues esas 100.000 personas son un verdadero tesoro del que disponen los canarios, del que no somos conscientes en muchas ocasiones, porque no los habíamos usado o los usábamos de una manera poco reflexiva o automática o con una consideración muy superficial. Y de pronto hemos descubierto, unos lo hemos descubierto más, otros lo hemos descubierto menos, que en el interior de la administración pública, no solo en una lejana universidad americana o una importantísima multinacional farmacéutica, sino entre nosotros, en la Rambla General Franco o en Las Palmas, allí detrás de la Plaza de las Ferias, si siguen estando ustedes allí, ¿no?, en las antiguas dependencias de sanidad, contamos con profesionales de altísimo nivel que pueden proporcionarnos precisamente este conocimiento al que yo me refiero. Estamos viendo también en la actuación frente a las consecuencias del volcán en la isla de La Palma. La administración pública, y lo digo yo que tengo alguna responsabilidad en la dirección del operativo de emergencia, si podemos actuar y podemos tomar decisiones porque contamos con el respaldo de una comunidad de científicos y de técnicos, muchos de los cuales son empleados públicos, empleados o empleadas públicas, que de ordinario pueden pasar completamente desapercibidos y no diré que no valorados, pero al menos no conocidos con la intensidad, con la precisión con la que se merecen, ¿no? De modo que la presencia que la Asociación de Periodistas haya elegido al doctor García Rojas para acompañar en la presentación del anuario, vuelvo a decirlo, me parece importantísimo. Y, en tercer lugar, espero que no tomen ustedes esto como propaganda política, y si es propaganda política tampoco pasa nada, porque creo que tengo la posibilidad y el derecho de hacerla, porque ha puesto en primer plano el valor de lo público, el valor del servicio público, el valor del Estado,
Intento alejarme de la tentación de la propaganda política, pero la realidad es que durante las últimas décadas el mundo que llamamos occidental ha visto el crecimiento de movimientos que ponían en duda la eficacia del Estado, la necesidad del Estado, la utilidad del Estado. El Estado puede muy bien, pero la frontera, que tampoco la cuida como es debido muchas veces, la seguridad y algunas cosas de salud pública para que el agua de abasto esté bien y las playas no estén contaminadas. Resulta que no es así. Resulta que lo que nos ha permitido luchar contra la pandemia es la existencia del Estado. Sin Estado no lo hubiéramos hecho, sin el conjunto de las administraciones públicas. No se hubiera podido enfrentar esta situación, ni tampoco hubiéramos podido hacer frente como estamos intentando hacer en la isla de La Palma. En el caso, además, del doctor García Rojas, que es una persona que a mí me parece que está adornada de las virtudes que se requieren especialmente en un empleado público, la prudencia, la modestia, el comedimiento. A mí me parece que es obligado poner de relieve que también simboliza la disponibilidad de los empleados públicos. Si nos asomamos a la ventana de los medios de comunicación, por ejemplo, con la emergencia en la isla de La Palma, ustedes verán en general de qué manera los empleados públicos de este tipo y él mismo han estado disponibles para sus conciudadanos, para explicar. Él es un caso especial, porque tiene además habilidades comunicativas singulares, pero la disponibilidad es una actuación, es un estado de ánimo, es una disposición natural que comparte con muchos de sus compañeros de oficio en el servicio público, no me refiero solo al oficio sanitario. Y la facilidad, la desenvoltura con la que han tenido esta aceptación del escrutinio público, que como bien saben los periodistas es un escrutinio que a veces resulta que produce alguna pequeña herida o alguna insatisfacción o algún disgusto. Sin embargo, el conjunto de los empleados públicos que han tenido, empleados y empleadas que han tenido que ayudarnos a tomar decisiones o tomarlas ellos mismos, han mostrado una facilidad para el encuentro con los medios de comunicación, con la prensa, que verdaderamente debe ponerse de relieve. Y yo creo que debe servir además todo este conjunto de circunstancias que digo, la disponibilidad, el valor del conocimiento, la profundidad del conocimiento, debe servir, me parece, a los periodistas, si se puede, y yo al menos me atrevo a decirlo desde aquí, para tratar de utilizar todo esto como instrumento para recuperar el prestigio de la certeza informativa, el prestigio del hecho cierto, el prestigio del hecho comprobado, contrastado, el prestigio de aquello que se ha conocido como consecuencia de una investigación o del ejercicio de la profesión periodística, porque eso ahora es muy necesario. En este momento ocurre casi en algunos sitios, en algunas ocasiones, lo contrario, que lo que circula con facilidad, no diré que tiene prestigio, pero lo que puede encontrar medios de circulación muy fácilmente, de mano en mano, como la falsa moneda, se decía, es justamente lo contrario, el hecho no comprobado, el rumor, aquello que se dice que se ha dicho, pero no ha sido contrastado. De manera que estas virtudes, este valor que tiene la presencia de profesionales y lo que significa, como el doctor García Rojas, yo creo que debe ser un acicate, un estímulo para que los profesionales de la información, los periodistas, las periodistas, sigan esa senda y recuperen, y digo recuperen porque en muchos casos se percibe como una pérdida, la importancia de lo cierto, de lo exacto, de lo preciso, de lo confirmado, de lo concreto, de aquello que puede decirse, porque si uno dice que chocaron dos coches, fueron dos coches y no fueron tres, y ni cuatro, ni uno, sino dos. Y eso el periodista debe saber contrastarlo como contrasta sus conocimientos el doctor García Rojas, porque además ese ejercicio hoy, como digo, como pretendo decir, me parece especialmente difícil. Las redes sociales serán lo que sean, pero son un mundo en el que circulan con facilidad noticias que no son ciertas. Las empresas periodísticas buscan, como es natural, la recuperación de un espacio publicitario y de una audiencia que en muchos casos han perdido, no sé,
no sé si de forma transitoria o definitiva, y que necesitan recuperar, a veces a golpe de titular, o a veces a golpe de rumor, o a veces a golpe de fake news, y aprietan las empresas periodísticas a sus profesionales para que discurran, para que caminen por senderos que no son justamente los del hecho contrastado. No importa, lo publicamos, no estoy seguro de que haya sido así, pero lo publicamos, porque si lo publicamos probablemente nos oirá más gente o nos leerá más gente o tendremos más visitas en nuestra página de internet. Y no digo con esto nada que no sepan, incluso que no padezcan todos ustedes. De manera que en este momento en el que por otras razones se requiere que entre todos el conjunto de la sociedad hagamos un esfuerzo por mejorar la calidad de la democracia, conviene recordar que uno de los elementos de la calidad de la democracia es la calidad del periodismo, de los medios de comunicación. Si hay buenos periodistas, si hay buenos medios de comunicación, hay buena política. No pensemos que es solo al revés, que el origen de la buena política está exclusivamente en el mundo de lo político, de la administración, también está en los medios de comunicación. La calidad del escrutinio al que nos someten, como antes decía, impone, exige una mejora en la calidad de los comportamientos democráticos. En relación con la pandemia, en relación con las reflexiones que ha hecho el doctor García Rojas, a mí hay una que quisiera también compartir, como ahora decimos, ya no decimos te envío este documento, te mando esta fotografía, comparto contigo, decimos ahora. Casi puede que sea mejor, ¿no? Puede que tenga más, sea una expresión más entrañable, aunque a mí a veces me cuesta utilizarla porque me parece que... Pero en fin, una de las ideas que yo quería, y esta vez sí que me gusta usar la expresión compartir con ustedes, tiene que ver con lo que ha dicho el doctor García Rojas de la vacunación. Estamos viendo, si no leemos mal los periódicos, que no sé si se llama ola o no se llama ola, esto que ahora estamos padeciendo, no sé si podemos llamarlo o no podemos llamarlo ola, aquí los periodistas nos podrían decir cuál es el término más interesante. Parece que esto es consecuencia de algo contra lo cual deberíamos todos aprestarnos a luchar, que es la desigualdad. Esto que está pasando pasa, creo, entre otras razones, porque un cierto mundo que llamamos civilizado pues ha podido vacunarse con cifras del 70, del 80, del 85% de la población en algunos casos, mientras que otro mundo que está tan cerca de aquí como 100 kilómetros es un mundo, el mundo africano, en el que el porcentaje de vacunación de media me parece que está en el 7%. ¿Pensó alguien de verdad que vacunándonos nosotros, estando nosotros protegidos, podíamos estar a salvo aunque otros no lo estuvieran? Pues si alguien lo pensó, se equivocó. Porque lo que revela esta situación en la que ahora nos encontramos es que la desigualdad termina castigando también a los que creen no sufrirla. La desigualdad no solo castiga a quien la sufre, también castiga a quien aparentemente es beneficiario de ella. Porque a partir de un cierto límite se produce un efecto de vuelta, un regreso de la marea, un boomerang con el cual... No haber vacunado en África significa que tenemos nuevas variantes, significa que tenemos nuevos casos, significa que tenemos un nuevo enemigo que combatir. Sin duda con más facilidad ahora que hace un año, pero desde luego con el mismo esfuerzo, con la misma concentración, con la misma dedicación, manteniendo todas las medidas. Probablemente, si no hubiera habido desigualdad, la extensión no hubiera sido la misma. Esto lo digo yo improvisando una reflexión y que el doctor García Rojas, si le parece bien, la corregirá o la rectificará. Pero creo que es la desigualdad lo que ha hecho que tengamos las consecuencias últimas que estamos padeciendo ahora. Creo que por todo esto, una iniciativa como la de la Asociación de Periodistas, como la que hoy presentamos, debe encomiarse especialmente por lo que tiene de respaldo a todos estos valores, me parece a mí. Yo intento encontrarlo aquí, el conocimiento, la reflexión, la lucha contra la superficialidad, la defensa de lo cierto, de lo exacto, del trabajo profesional, de las reglas del oficio. Yo creo que ese respaldo a los profesionales, no solo a los lectores, sino a los propios periodistas, a las periodistas que cada día se enfrentan con todos esos peligros, me parece que es especialmente encomiable. Ojalá, cuando toque, podamos estar de un modo o de otro en la presentación del 12º. Y enhorabuena, presidente,
por este acto también, y gracias de parte del Gobierno. En el caso particular mío me sirve además un poco de reencuentro con la profesión periodística, porque mi condición de portavoz la tengo un poco entre paréntesis como consecuencia de las últimas vicisitudes. Perdonen que haga esta reflexión con permiso del presidente, que no les interesa probablemente a ninguno de ustedes, pero que a mí me gusta decir porque es una satisfacción encontrarme entre viejos y nuevos periodistas. Muchísimas gracias.